Buenas noches y te doy la bienvenida a este pequeño refugio sonoro. Si sientes que tu mente todavía va a 1000 por hora, saltando sin descanso entre lo que fue y lo que será, no te preocupes, estás en el lugar correcto. Durante los próximos minutos no hay absolutamente nada que hacer, nada que resolver, nada que planear. Solo tienes el permiso de estar, de soltar. Ahora, solo déjate llevar por el sonido de mi voz. Quiero contarte una historia que quizá no conozcas. Permítete descansar. La historia empieza ahora. El lugar donde van los sueños olvidados. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde van esos sueños que el tiempo simplemente borra? Esos que dejas atrás al despertar, los que se desvanecen con los años como la niebla bajo el sol. Vivimos pensando que simplemente desaparecen, que se disuelven en la nada, convertidos en un eco silencioso en los pasillos de la memoria. Pero en ciertos lugares, en universos tejidos con la misma materia de la imaginación, la nada es solo el comienzo. ¿Por qué existe un lugar donde los sueños olvidados no mueren? Esperan a que alguien los recuerde, a que alguien los reclame. Esta es la historia de ese lugar y del joven que se atrevió a viajar hasta él para salvar a su mundo de la oscuridad más profunda de todas, el olvido. En un pliegue oculto de la realidad, acunado entre el atardecer y el alba, existe el reino de Oniria. No es un reino de piedra o de oro, sino un dominio construido con algo mucho más poderoso: los sueños de su gente. Desde el principio, los onirianos supieron que sus deseos y anhelos no eran simples fantasías, eran la energía vital que alimentaba su mundo. Cada noche sus sueños subían al cielo como un vapor luminoso y se entrelazaban para formar el manto celestial, una cúpula de luz que bañaba sus tierras con un brillo perpetuo, más suave que el sol, más brillante que la luna. Y de ese manto, la magia fluía hacia la tierra. Los sueños de un granjero sobre una cosecha increíble hacían que los campos estallaran con frutos de colores imposibles. Las fantasías de un arquitecto sobre torres que rozaban las nubes permitían que los edificios desafiaran la gravedad, con puentes de luz sólida y estructuras que cantaban con el viento. La risa de un niño soñando se convertía en el murmullo cristalino de los arroyos que corrían por la capital, Eithel. Todo en Oniria era un reflejo del subconsciente de su gente, una sinfonía de esperanza y creatividad. En el Tonchansesi, corazón de Eithel, en la torre más alta, residía el sueño primordial. No era el sueño de una sola persona, sino el alma del reino. La leyenda decía que fue el primer sueño, concebido por los fundadores, un sueño de unidad, de un futuro eterno. Este sueño primordial era el ancla, el faro que armonizaba todos los demás sueños, impidiendo que la mente de millones se convirtiera en un caos. Era una esfera de luz líquida, tan pura que contenía todos los colores, y su pulso era el latido mismo de Oniria. Cuidar de este flujo de energía era el trabajo de los tejedores de sueños, un consejo de ancianos venerados. Pasaban sus días en meditación, interpretando las corrientes del manto celestial, guiando suavemente el inconsciente colectivo para mantener el equilibrio. Podían prever una sequía en una oleada de sueños de sed, o un tiempo de gran creatividad en un torbellino de visiones artísticas. Eran los pastores del espíritu de Oniria. Y en este mundo, donde el valor de una persona se medía por la fuerza de sus sueños, había alguien que vivía completamente en las sombras. Se llamaba Kael, y a diferencia de los demás, sus noches eran silenciosas, casi vacías. Sus sueños eran solo fragmentos, imágenes borrosas que se rompían al abrir los ojos.
En una sociedad que celebraba la imaginación, Kael era un sin sueño. No es que lo trataran mal. La crueldad no era un sueño popular en Oniria, pero él vivía con una constante sensación de no ser suficiente, como una nota desafinada en una canción perfecta. Mientras otros se enorgullecían de cómo sus sueños fortalecían los muros de la ciudad o hacían florecer los jardines, Kael tenía un trabajo humilde y solitario. Era un recolector de ecos. Cada día recorría los rincones olvidados de Aethel con un pequeño dispositivo, la ampolla de resonancia, capturando los restos más débiles de energía onírica, esas pequeñas esperanzas de un niño, los suspiros de anhelo de los ancianos, sueños demasiado débiles para llegar al manto celestial, los que casi nadie notaba. Kael los recolectaba, no para usarlos, sino para que quedara constancia de que existieron, creyendo que hasta la más pequeña de las aspiraciones merecía ser vista antes de desvanecerse. Este trabajo lo mantenía al margen, pero también le daba una perspectiva única. Aprendió a ver la belleza en lo pequeño, en lo olvidado. Su abuela, Elara, una de las más grandes tejedoras de sueños, le había enseñado que cada sueño deja una huella. El universo no desperdicia nada, Kael, le decía, especialmente la esperanza. Pero desde que ella murió, Kael sentía que había fallado a su legado, incapaz de tejer grandes visiones como ella. Su trabajo era su penitencia y su consuelo. Vivía anhelando en secreto poder contribuir con algo más que ecos. No sabía que estaba a punto de tener su oportunidad, no como un sueño, sino como una pesadilla que lo cambiaría todo. Sucedió de repente. Un temblor sacudió Oniria, pero no era de tierra, sino de esencia. En la torre del firmamento, el sueño primordial parpadeó como una vela en una tormenta. Los tejedores vieron con horror cómo una fisura oscura se abría en la realidad, justo al lado de la esfera de luz. De ella salió una figura hecha de sombras y silencio. Con un movimiento veloz, no robó el sueño primordial, sino que hizo algo mucho peor: lo fracturó. Arrancó un fragmento brillante, el corazón mismo de su luz, y se retiró a la fisura, que se cerró con un sonido que fue lo opuesto a la creación. El efecto fue inmediato y catastrófico. El sueño primordial herido se atenuó hasta ser apenas una brasa. Arriba, el manto celestial se desgarró. La luz que bañaba Oniria se apagó, reemplazada por un cielo gris y opresivo. El color empezó a desaparecer del mundo. Las frutas vibrantes se volvieron cenizas sin sabor. Los puentes de luz parpadearon y se hicieron polvo. Los edificios que cantaban enmudecieron. Pero lo más aterrador fue la llegada del velo del silencio. Empezó como una mancha de quietud en el centro de Aethel. No era oscuridad, sino una ausencia total. El sonido moría al tocarlo. La luz era devorada. Cualquier cosa que tocaba, una farola, un árbol, un trozo de calle, perdía su forma y su color, volviéndose lisa, gris e inerte. Era el olvido hecho materia, una mancha que se expandía lentamente, consumiendo la ciudad. La gente de Oniria, por primera vez, sintió un miedo que sus sueños no podían combatir. Los tejedores de sueños, pálidos y débiles, intentaron sanar el sueño herido, pero era inútil. El anciano Liren reveló entonces la terrible verdad que había visto en una visión. La entidad era el ladrón de ecos, una figura de leyendas olvidadas que habitaba en el abismo resonante, una tierra prohibida de la que nadie había regresado jamás. Liren explicó con voz temblorosa que sin ese fragmento, el velo del silencio lo consumiría todo, hasta que Oniria no fuera más que un recuerdo olvidado en la mente del universo. El pánico se extendió por Aethel.
Los soñadores más poderosos estaban indefensos. Sus visiones ahora eran grises y débiles. En medio de la desesperación, mientras los tejedores discutían sin encontrar solución, Kel dio un paso al frente. Sostenía su ampolla de resonancia, que ahora emitía un pulso débil y lastimero. «Yo iré», dijo, con una voz sorprendentemente firme. Todos se giraron para mirarlo. El recolector de ecos, el sin sueño, se oyeron murmullos de incredulidad. «¿Y qué harás tú, muchacho?», preguntó un tejedor con más pena que desprecio. «Tus sueños apenas pueden encender una vela». «No ofrezco la fuerza de mis sueños», respondió Kael levantando la ampolla. «Ofrezco mi conocimiento de los ecos. El ladrón robó un fragmento, pero el sueño primordial todavía resuena con su parte perdida. Yo puedo sentir esa resonancia, puedo seguirla». Señaló la débil luz en su dispositivo. Mientras otros intentan gritar en medio de la tormenta, yo he aprendido a escuchar los susurros. Había una lógica desesperada en sus palabras que nadie pudo negar. Liren lo miró fijamente y, con un suspiro que era mitad resignación y mitad esperanza, asintió. Era su única opción. De un cofre antiguo, Liren sacó una brújula onírica. Su aguja no era de metal, sino un cristal que flotaba en un líquido plateado. No apuntaba al norte, sino a la resonancia emocional más fuerte. Fue afinada a la esencia del sueño primordial hace eones, le explicó Liren. Te guiará hasta el fragmento. Pero ten cuidado, Kael. El abismo resonante no es un lugar de maldad, sino de caos. Es a donde van todos los sueños olvidados. No obedecen nuestras reglas. Con la brújula en una mano y su ampolla en la otra, Kael partió. Dejó atrás una ciudad que se desvanecía y una esperanza frágil depositada en la persona más improbable. Finalmente, llegó al límite quebrantado, la frontera de su reino. A un lado, la tierra gris y moribunda de Oniria. Al otro, algo completamente distinto. Un paisaje que bullía con una energía extraña, bajo un cielo de colores violentos y cambiantes. La aguja de la brújula se estremeció y apuntó directamente hacia el corazón de esa tierra. Kael respiró hondo, un último aliento del aire de su hogar, y cruzó el umbral hacia el abismo resonante. En el momento en que cruzó, el mundo cambió de una forma que ninguna historia podría haberle preparado. El abismo resonante no era una tierra vacía, sino todo lo contrario. Estaba abrumadoramente viva. Era un collage surrealista, un paisaje cosido con los retazos de millones de sueños abandonados. El suelo bajo sus pies a veces era hierba que susurraba fórmulas matemáticas, otras veces adoquines que lloraban lágrimas de cristal. Árboles con hojas de plata crecían junto a ríos de tinta que fluían hacia arriba. Era el desván del subconsciente. Cuando un sueño es olvidado, no se desvanece. Sin el ancla de su creador, es arrastrado por una corriente invisible hasta el abismo. Y aquí, libre, se manifiesta en su forma más pura y caótica. Una pesadilla sobre ser perseguido se convierte en un bosque de árboles que se mueven y acechan. Un sueño de volar se convierte en una bandada de pájaros de luz sin rumbo. El abismo era un ecosistema de creatividad abandonada, tan hermoso como aterrador. El primer desafío de Kael fue el bosque de pesadillas descartadas. La brújula lo guió a una arboleda oscura donde los árboles parecían rostros de miedo y las ramas se retorcían como dedos. Eran las pesadillas de la infancia, los terrores que los onirianos habían superado y olvidado. Bestias de sombras se deslizaban entre los árboles. El primer impulso de Kael fue correr, pero recordó a su abuela. Estas no eran criaturas malvadas, sino de miedo abandonado. No querían destruir,
querían ser entendidas. En lugar de luchar, Kyle sacó su ampolla de resonancia. Se concentró no en su propio miedo, sino en la esencia de las pesadillas. En lugar de proyectar luz, proyectó un eco de comprensión, de empatía. A una bestia de sombras que se le acercó gruñendo, le susurró la esencia de un sueño olvidado sobre encontrar un amigo en la oscuridad. La criatura vaciló, su forma se suavizó y se disolvió en una niebla tranquila. Kyle lo entendió. No podía luchar contra el abismo, tenía que armonizar con él. Después del bosque llegó al río de las ambiciones rotas. Un vasto río cuyo líquido mercurial brillaba con una luz opalescente. Flotando en su corriente había objetos cristalizados, una espada a medio forjar, un libro con las páginas en blanco, una cuna vacía. Eran todos los grandes proyectos abandonados, las pasiones que se enfriaron, las promesas que se rompieron. El aire estaba cargado de arrepentimiento. En la orilla encontró a una figura encapuchada en una pequeña barca. Era el barquero, condenado a navegar eternamente por el río del potencial incumplido. No pedía monedas. El peaje era un eco de esperanza genuina. «Dame un sueño que aún viva», susurró el barquero. «Un propósito que no haya sido abandonado». Kyle buscó en su interior. Sus propios sueños eran demasiado débiles. Pero su misión, el deseo de salvar a su pueblo, era fuerte y puro. Con su ampolla, extrajo el eco de su determinación. La imagen de los rostros de su gente, la memoria de la luz de Oniria. Se lo ofreció al barquero. La figura tomó el eco brillante y, por un instante, una luz cálida iluminó su rostro sombrío. «Es suficiente», dijo. «Sube». La barca lo llevó a través del río de la melancolía, impulsada por el pequeño pero potente motor de su determinación. El corazón del abismo era un desierto de apatía. La brújula apuntaba a una enorme montaña plana en el centro. La entrada a una cueva estaba custodiada por figuras altas y casi transparentes. Se movían con una lentitud sin propósito y no hacían ningún ruido. Eran los silenciadores. Su función era simple, eran los descomponedores del abismo. Buscaban sueños tan desvanecidos que su energía emocional ya se había agotado. Con un simple toque los deshacían, devolviendo su energía al abismo para que nuevos sueños olvidados pudieran tomar forma. Eran el olvido final, una especie de piedad para los sueños que ya no podían sostenerse. Cuando Kyle se acercó, se volvieron hacia él. No mostraron hostilidad, solo una indiferencia absoluta que empezó a deshilachar los propios pensamientos de Kyle. Sabía que luchar era inútil. Tenía que convencerlos. Extendió la brújula onírica. La aguja brillaba, pulsando al ritmo del fragmento robado. «El sueño que busco no está olvidado», dijo Kyle, su voz sonando pequeña. «Está perdido. Todavía tiene un propósito. Un mundo entero está atado a él». Con su ampolla proyectó la resonancia de toda Oniria. La risa de los quintos niños, la calidez del manto, el dolor de su mundo moribundo. Les mostró que el sueño dentro de la cueva no era un recuerdo muerto, sino un órgano vital arrancado de un cuerpo que aún vivía. Los silenciadores se detuvieron. Uno de ellos extendió una mano translúcida y tocó suavemente la luz de la brújula. No la disolvió. Tras un momento eterno, retiró la mano y, al unísono, se hicieron a un lado. Kyle entró en la cueva de los sueños olvidados y lo que vio lo dejó sin aliento. Las paredes, el techo, el suelo, todo estaba cubierto de frescos luminosos y cambiantes. Eran los sueños. Todos los sueños que su gente había olvidado. Vio el primer intento de un niño por soñar un pájaro, las visiones descartadas de grandes inventos, los amores perdidos soñados una y otra vez.
Era una biblioteca de almas, la historia silenciosa y magnífica de Oniria. En el centro, de pie ante un pedestal donde brillaba el fragmento robado, estaba el ladrón de ecos. Pero no era un monstruo de sombras. Era un hombre de aspecto antiguo y profundamente triste. «Has llegado lejos, recolector de ecos», dijo el hombre. «Devuélvelo», exigió Kael. «Estás destruyendo nuestro mundo». «¿Vuestro mundo?», replicó el hombre con una sonrisa melancólica. «Yo lo soñé primero. Soy Ethelred, el primer soñador. El sueño primordial fue mi sueño». Explicó que fue uno de los fundadores, pero con los siglos su nombre fue olvidado. Su historia se convirtió en un mito. Su sueño, aunque seguía siendo el corazón del reino, ya no estaba atado a él. Y él, su soñador, se había desvanecido en el abismo, convirtiéndose en un eco. No quería destruir Oniria, continuó Ethelred con la voz quebrada. Solo quería que me recordaran. Quería reclamar lo que era mío. En su soledad creyó que recuperando el corazón de su creación, recuperaría su lugar. No se dio cuenta de que el sueño ya no podía existir sin el reino, ni el reino sin el sueño. Kael miró a Ethelred, luego a los murales de sueños olvidados que los rodeaban, y lo entendió todo. «Tu sueño nunca fue olvidado», dijo Kael suavemente. Se transformó. El propósito de un sueño no es ser recordado para siempre como una estatua, es ser la semilla de nuevos sueños. Kael caminó hacia un mural donde brillaba un sueño humilde, la visión de un panadero de crear un nuevo pan. «Este sueño», dijo Kael, «no podría existir sin tu sueño de una comunidad próspera. Mi trabajo, recolectar ecos, es la prueba de que sigues vivo. Cada pequeña esperanza en las calles de Aethel es un eco de tu gran sueño primordial». Las palabras de Kael tocaron algo profundo en Ethelred. Miró el fragmento, luego a Kael, y luego a las paredes cubiertas de miles de millones de sueños que habían nacido del suyo. Una lágrima de luz rodó por su mejilla. La ira que lo había consumido durante eones se desvaneció. «Eres sabio, recolector de ecos», dijo Ethelred. «Me he concentrado tanto en el pasado que no pude ver el presente». Con manos reverentes tomó el fragmento del sueño primordial y susurró una palabra de poder. Una parte de la luz del fragmento fluyó hacia Kael, envolviéndolo. Era un regalo. La capacidad no solo de seguir los ecos, sino de comprender la sinfonía completa de todos los sueños. «Llévalo de vuelta», dijo Ethelred entregándole el fragmento. «Y enséñales lo que has aprendido, que un reino se sostiene sobre la fundación invisible de todo lo que se ha dejado atrás». La forma de Ethelred comenzó a desvanecerse, fundiéndose con los murales de la cueva, convirtiéndose por fin en el guardián de su propio legado. El viaje de regreso fue diferente. Ahora Kael veía el abismo como un lugar complejo y hermoso. Regresó a Oniria no solo con la cura, sino con una nueva sabiduría. La ciudad estaba al borde del colapso, pero sin dudarlo subió a la torre y se acercó al sueño moribundo. No se limitó a devolver el fragmento. Lo reintegró cantando una melodía sin palabras que honraba la unidad entre lo grande y lo pequeño, lo recordado y lo olvidado. Cuando el fragmento se reunió con el sueño primordial, la explosión de luz fue un renacimiento. El sueño era ahora más brillante, más complejo, con hilos de colores tenues. Los colores de los sueños olvidados, arremolinándose en su núcleo. Afuera, el manto celestial se reavivó con una nueva profundidad. El velo del silencio retrocedió y se disolvió. El mundo volvió a la vida, pero era diferente. Los colores eran más ricos, y en todas partes, si mirabas de cerca, se podían ver débiles brillos iridiscentes en el aire.
en el agua, en las paredes. Los ecos de la cueva de los sueños olvidados, ahora visibles para todos. Cael ya no era el sin sueño. Fue nombrado el primer guardián de los ecos. Su deber ya no era solo catalogar los restos olvidados, sino actuar como un puente entre los dos mundos, viajando al abismo para escuchar la sabiduría de los sueños olvidados y traerla de vuelta, asegurándose de que Oniria nunca más olvidara sus cimientos. El reino creó una nueva festividad, la fiesta del eco. Un día no para soñar cosas nuevas, sino para sentarse en silencio y escuchar los susurros del pasado, para honrar las ambiciones rotas que enseñaron sobre los límites y los pequeños sueños humildes que mantenían unido el mundo. Cael, el muchacho que se sentía como una nota desafinada, se había convertido en el director de la sinfonía completa de su reino. Y así la historia de Oniria continúa, más rica y sabia, dejándonos con una última idea. Quizás en nuestro propio mundo, el olvido no es el final. Quizás los sueños y las esperanzas que olvidamos no desaparecen. Se convierten en el suelo invisible sobre el que crecen nuestras vidas, en el eco profundo que da resonancia a todo lo que somos. No están perdidos, simplemente esperan, en ese lugar tranquilo y sagrado, a que aprendamos a escuchar su música. El susurro de las estrellas. Desde pequeña, Nara tenía una extraña costumbre. Cada noche, antes de dormir, abría la ventana y miraba el cielo. No pedía deseos, no contaba estrellas, solo escuchaba, porque estaba segura de algo que nadie más creía. Las estrellas susurraban. Al principio eran apenas sonidos suaves, como el viento rozando el cielo. Pero con los años, esos susurros comenzaron a tomar forma. Palabras incompletas, fragmentos de algo más grande, como si alguien intentara comunicarse desde muy lejos. Nara, decían a veces. Ella nunca le contó a nadie, porque sabía lo que le dirían, que era su imaginación. Pero una noche, todo cambió. El cielo estaba más oscuro de lo normal. No había luna, y las estrellas brillaban con una intensidad inquietante. Nara abrió la ventana, como siempre. Se apoyó en el marco y esperó. Silencio. Ni un solo susurro. ¿Hola?, murmuró. Nada. Por primera vez en mucho tiempo, el cielo no respondía. Sintió un pequeño vacío en el pecho, como si algo se hubiera apagado. Pero justo cuando iba a cerrar la ventana, una estrella cayó. No como un destello rápido, sino lentamente, demasiado lentamente. Descendía, como si supiera exactamente a dónde iba. Nara contuvo la respiración. La estrella cruzó el cielo y desapareció detrás del bosque cercano. El silencio se rompió, pero no con sonido, con una sensación, un llamado, claro, directo. «Ven». Nara dio un paso atrás. No, pero su corazón latía más rápido. «Ven», esta vez más fuerte, más cerca. No venía del cielo, venía de la tierra, del bosque. Nara miró hacia la oscuridad. Ese bosque siempre había estado ahí, pero nunca la había llamado. Hasta ahora, sin saber muy bien por qué, se puso una chaqueta, salió de casa y comenzó a caminar. El aire estaba frío, las hojas crujían bajo sus pies, y cuanto más se acercaba al bosque, más fuerte sentía ese susurro. No con los oídos, sino dentro de ella. Nara se detuvo en la entrada. Los árboles eran altos, oscuros, silenciosos. «Esto es una locura», susurró, pero ya no podía ignorarlo. Algo la esperaba dentro. Dio un paso, y en cuanto cruzó el límite del bosque, el mundo cambió. El sonido desapareció.
El viento se detuvo y el cielo dejó de verse, como si el bosque hubiera cerrado la puerta detrás de ella. Nara, esta vez el susurro estaba justo a su lado. Giró rápidamente y entonces lo vio. En el suelo, entre las raíces de un árbol enorme, había una luz, pequeña, brillante, pulsando suavemente, como un corazón. La estrella había caído ahí, pero no era solo una estrella, era algo más. «Llegaste», dijo una voz suave. Nara se quedó inmóvil. «¿Tú hablaste?» La luz parpadeó. «He estado susurrando tu nombre durante mucho tiempo». El corazón de Nara comenzó a latir con fuerza. «¿Por qué yo?» La luz brilló un poco más. «Porque eres una de las pocas que aún escucha». El bosque guardó silencio. El aire se volvió más profundo, más denso. «Las estrellas están desapareciendo», susurró la luz. Nara frunció el ceño. «¿Qué?» La luz tembló. «Y tú eres la única que puede oír por qué». El suelo vibró ligeramente, muy leve, pero suficiente para notarlo. Nara miró alrededor. ¿Qué fue eso? La luz se apagó un instante y volvió a encenderse más débil. «No tenemos mucho tiempo». El bosque ya no se sentía vacío. Algo más estaba ahí, algo que no susurraba, algo que observaba. Y entonces, en lo más profundo entre los árboles, una sombra se movió, y no venía del cielo. La sombra se deslizó entre los árboles. No hacía ruido, no rompía ramas. Era como si el bosque se apartara para dejarla pasar. Nara dio un paso atrás. ¿Qué es eso? La pequeña luz en el suelo parpadeó con más rapidez. «No mires directamente», susurró. «Aún no puede verte del todo». Pero ya era tarde. Nara ya había mirado. Y algo en esa oscuridad respondió. La sombra se detuvo, como si la hubiera reconocido. El aire se volvió más frío, más pesado. «¿Te has sentido?», dijo la luz, ahora más débil. Eso no debía pasar tan pronto. Nara tragó saliva. «¿Quién es?». Hubo un silencio. Luego, la luz respondió. «Es lo que queda, cuando una estrella se apaga sin ser escuchada». Nara frunció el ceño. «Eso no tiene sentido». La sombra avanzó un poco más. Ahora su forma era más clara, alta, irregular, como si estuviera hecha de fragmentos rotos, de algo que antes fue brillante. «Las estrellas no solo brillan», continuó la luz, «también guardan historias». El corazón de Nara latía con fuerza. «Y esa cosa, esas historias, olvidadas». La sombra inclinó ligeramente su forma, y por un instante, dos pequeños puntos de luz aparecieron en su interior, como ojos, pero no eran cálidos, eran fríos, vacíos. «¿Escuchas?», susurró una voz quebrada saliendo de la sombra. «¿Tú escuchas?». Nara retrocedió otro paso. «No, yo solo». «¿Escuchas lo que otros ignoran?». La voz era lenta, fragmentada, como si estuviera hecha de ecos. La luz junto a Nara comenzó a elevarse levemente. «Debemos irnos». «¿A dónde?». La luz giró hacia lo profundo del bosque. Y entonces algo imposible ocurrió. Pequeños destellos comenzaron a aparecer entre los árboles. Uno, luego otro, y otro más, como estrellas, atrapadas entre las ramas. «No todas se han perdido», susurró la luz. «Algunas aún esperan». Nara miró alrededor, maravillada y asustada al mismo tiempo. «¿Qué son?». «Voces que aún no han sido olvidadas». La sombra avanzó más rápido ahora. El bosque comenzó a oscurecerse a su paso. Las pequeñas luces temblaban. «Si las alcanza», dijo la luz con urgencia, «desaparecerán también». Nara sintió algo dentro de ella, una mezcla de miedo y algo más fuerte. «¿Qué tengo que hacer?». La luz se acercó a su pecho.
escúchalas. ¿Cómo? Como siempre lo has hecho. La sombra se acercaba. Las luces del bosque parpadeaban. El tiempo se sentía limitado. Nara cerró los ojos, respiró hondo. Y por primera vez no escuchó con los oídos, sino con el corazón. Al principio, nadas. Luego, un susurro, suave, lejano. Ayúdanos. Luego otro. No queremos desaparecer. Luego muchos más, voces pequeñas, frágiles, pero vivas. Nara abrió los ojos y las vio. Las luces no eran solo luces, eran recuerdos, sueños, historias que aún no habían terminado. La sombra rugió suavemente. No interfieras, Nara dio un paso adelante. No voy a dejar que desaparezcan. La luz a su lado brilló con fuerza. Entonces, debes protegerlas. ¿Cómo? El bosque tembló. Las luces comenzaron a acercarse a Nara, como si la reconocieran, como si confiaran en ella, permitiéndoles quedarse contigo. Nara abrió los ojos. ¿Conmigo? La sombra avanzó un paso más, muy cerca ahora. Si lo haces, ya no podrás ignorarlas nunca. El silencio cayó, pesado, decisivo. Las pequeñas luces flotaban a su alrededor, esperando. La sombra también, y Nara tenía que elegir. Las pequeñas luces flotaban alrededor de Nara, temblaban, esperaban. La sombra avanzó un paso más. El aire se volvió denso, como si el bosque entero contuviera la respiración. Decide, susurró la voz quebrada. O se apagan, o se quedan contigo. Nara sintió el peso de esas palabras. Miró las luces. Eran tan pequeñas, y, sin embargo, cada una parecía contener algo inmenso. Un recuerdo, un sueño, una historia que aún quería ser contada. «Si me las llevo», preguntó en Nietzsche la voz baja, «¿qué pasará?» La luz que la había guiado se acercó más a su pecho. «Escucharás lo que nadie más escucha. Y si no puedo con ello, silencio». Luego, una respuesta suave. «Entonces aprenderás». La sombra extendió una forma alargada hacia una de las luces cercanas. La pequeña chispa tembló. El tiempo se acaba. Nara cerró los ojos un instante. Recordó todas esas noches mirando el cielo, escuchando, sintiendo que algo más existía, algo importante, algo que nadie más parecía notar. Abrió los ojos y dio un paso adelante. «No voy a dejar que desaparezcan». Las luces brillaron más intensamente, como si hubieran entendido, como si hubieran esperado esas palabras. «Entonces, ábrelas», susurró la luz. «¿Abrirlas?» «Tu corazón». El latido de Nara se hizo más fuerte, más claro, más presente, y sin pensarlo más, dejó de resistirse, dejó de dudar. Simplemente permitió sentir. En ese instante, las luces se movieron. No huyeron, no se dispersaron, se acercaron, una a una. Entraron en ella, no como algo invasivo, sino como algo que siempre había estado destinado a volver. Nara sintió todo. Risas, recuerdos, promesas, historias inacabadas, dolor, esperanza, todo al mismo tiempo. Cayó de rodillas. «Es demasiado». La luz que la acompañaba brilló con fuerza. «No luches, escucha». La sombra rugió. Un sonido bajo, desesperado. «¡No!», intentó avanzar, pero algo había cambiado. La luz que ahora emanaba de Nara comenzó a expandirse. No era intensa, pero era firme, real, y la sombra no pudo cruzarla. Retrocedió, temblando. «No, no otra vez». Nara levantó la mirada. Sus ojos brillaban ahora como las estrellas que había escuchado toda su vida. «No tienes que desaparecer», dijo, con una voz más profunda, más clara. La sombra se detuvo. «Yo ya desaparecí». Nara negó suavemente. «No», dio un paso hacia ella. «Solo dejaste de ser escuchado». Silencio. El bosque entero se quedó inmóvil. «Si quieres», continuó,
puedes venir también. La sombra tembló, su forma se distorsionó. No soy como ellas. No tienes que serlo. La luz de Nara se acercó lentamente, no como un ataque, sino como una invitación. Solo no te alejes más. La sombra vaciló, como si estuviera al borde de algo que no sabía si podía soportar, porque aceptar esa luz significaba recordar todo lo que había perdido. Y no todos están preparados para eso. El bosque respiró, las estrellas dentro de Nara brillaron, y la sombra dio un paso. La sombra dio un paso, luego otro. Cada movimiento parecía costarle, como si avanzar hacia la luz fuera más difícil que permanecer en la oscuridad. Nara no se movió, no retrocedió, solo permaneció ahí, sosteniendo esa luz que ahora vivía dentro de ella. Las pequeñas estrellas en su interior latían al unísono, como si también observaran, como si también esperaran. No sé cómo, susurró la sombra, su voz fragmentándose. No sé cómo volver. Nara inclinó ligeramente la cabeza. No tienes que volver a lo que eras. La sombra se detuvo. Entonces, ¿a qué? Nara respiró hondo. Las luces dentro de ella se movieron suavemente, como si le susurraran la respuesta. A lo que aún puedes ser. Silencio. Un silencio profundo, lleno de algo que estaba a punto de cambiar. La sombra tembló. Su forma comenzó a romperse en pequeñas grietas de oscuridad. Y por primera vez, algo de luz escapó desde su interior. Débil, casi invisible, pero estaba ahí. Yo recuerdo algo, murmuró. No todo, pero algo. Nara dio un paso más cerca. La luz entre ambos creció un poco. Eso es suficiente. La sombra alzó lo que parecía ser su mano, inestable, difusa. ¿Y si duele? Nara sonrió suavemente. Dolerá. Hizo una pequeña pausa. Pero también sanará. Las estrellas dentro de ella brillaron más fuerte, como si confirmaran esas palabras. La sombra dudó, por última vez, y entonces extendió su mano hacia la luz. Pero justo antes de tocarla, el cielo cambió. Aunque estaban dentro del bosque, algo se abrió sobre ellos, como una grieta en la noche, y por primera vez desde que Nara había entrado, el cielo volvió a verse, pero no era el mismo. Las estrellas no estaban quietas, se movían, giraban, como si respondieran a algo, como si algo las estuviera llamando. La luz dentro de Nara vibró con fuerza. ¿Qué está pasando? La pequeña luz que la había guiado apareció a su lado, más brillante que nunca. Has hecho algo que no ocurría desde hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? La luz respondió con una mezcla de asombro y calma. Has sido escuchada. Por ellas. El cielo brilló intensamente. Las estrellas comenzaron a descender. No cayendo, sino acercándose. Como si quisieran ver, como si quisieran estar más cerca de ese momento. La sombra levantó la mirada, y por primera vez, sus ojos reflejaron luz. No completamente, pero suficiente. Ellas aún están ahí. Nara asintió. Siempre lo han estado. La luz entre ambos seguía creciendo. La mano de la sombra, a solo un instante de tocarla. Y el cielo entero, observando. Porque lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría ese bosque, sino el destino de todas las estrellas que aún susurraban en la oscuridad. La mano de la sombra temblaba, apenas a un suspiro de la luz. El cielo seguía abierto sobre el bosque, como una herida brillante en la noche. Las estrellas descendían lentamente, rodeando el lugar en un silencio reverente. Todo estaba observando, esperando. Nara sintió cómo las luces dentro de ella latían con más fuerza. No era solo energía, eran voces
recuerdos, historias que ahora vivían en su interior. «No estás solo», susurró. La sombra alzó la mirada. Sus ojos ya no eran completamente oscuros. En ellos algo luchaba por quedarse. «Tengo miedo de desaparecer», dijo. Nara negó suavemente. «No vas a desaparecer». Dio un pequeño paso más cerca. «Vas a cambiar». El aire vibró. Las estrellas descendieron un poco más, como si se inclinaran hacia ese instante. «¿Y si no soy suficiente?», susurró la sombra. Nara sonrió con una calma que no tenía antes. «No tienes que ser suficiente para nadie más», hizo una pausa. «Solo para ti». La luz entre ellos creció, más cálida, más viva. La sombra cerró los ojos y por primera vez dejó de resistirse. Su mano avanzó y finalmente tocó la luz. El mundo estalló en silencio. No hubo ruido, no hubo explosión, solo una expansión. Una onda suave de luz que recorrió el bosque, los árboles, el cielo, todo. Las sombras comenzaron a desprenderse, no como algo arrancado, sino como algo que ya no tenía razón de quedarse. Debajo apareció una forma, humana, incompleta, pero naciendo. La luz la envolvía. Las estrellas descendieron aún más, rodeándolos como si celebraran. La figura respiró. Un sonido real, vivo. «Yo», susurró. «Yo era». Las palabras no llegaron, pero no importaba, porque algo más importante había vuelto. La sensación de ser. Nara sintió cómo la luz dentro de ella se estabilizaba. Ya no era abrumadora, era parte de ella. «No necesitas recordarlo todo ahora», dijo suavemente. «Solo no vuelvas a dejar de escucharte». La figura asintió lentamente. Sus ojos brillaban ahora, como el cielo. El bosque respiró. El viento volvió. Las hojas susurraron. Y el cielo comenzó a cerrarse lentamente. Las estrellas regresaban a su lugar. Pero algo había cambiado. Ya no estaban distantes. Se sentían más cerca, más vivas. La pequeña luz que había guiado a Nara flotó frente a ella. «Lo lograste». Nara bajó la mirada. No sola. La figura a su lado respiró hondo, como si fuera la primera vez. «Gracias por escucharme, incluso cuando yo no podía». Nara sonrió, y entonces lo entendió. No se trataba solo de las estrellas. Se trataba de todo aquello que en algún momento deja de ser escuchado. Y aún así, sigue esperando. El bosque comenzó a desvanecerse lentamente. La luz, los árboles, el suelo, todo se volvió más suave, más lejano. «Es hora de volver», susurró la luz. Nara cerró los ojos y cuando los abrió, estaba de nuevo en su habitación. La ventana abierta, la noche tranquila, el cielo lleno de estrellas. Pero ahora no eran solo puntos lejanos, eran voces suaves, vivas, cercanas. Nara sonrió. Se apoyó en la ventana y escuchó. Y por primera vez, no solo entendió sus susurros, ellas también la escuchaban a ella. Fin. El libro que escribía tu futuro mientras dormías. A Leo nunca le gustó dormir, no porque tuviera pesadillas, sino porque sentía que algo ocurría mientras él no estaba consciente. Algo que no podía controlar, algo que no podía recordar. Todo empezó la noche en que encontró el libro. No estaba en una biblioteca, ni en una tienda. Estaba sobre su escritorio, cerrado, antiguo, cubierto de polvo, como si hubiera estado ahí durante años, aunque estaba seguro de que no. Leo frunció el ceño. Yo no tenía esto. Se acercó lentamente. La cubierta era oscura, casi negra, con detalles dorados que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. No tenía título, no tenía nombre, solo un símbolo en el centro, que por alguna razón le resultaba familiar. Lo abrió.
Las páginas estaban en blanco. ¡Qué raro! Lo cerró. Se encogió de hombros y se fue a dormir. A la mañana siguiente, el libro había cambiado. Leo lo vio desde la puerta. Su corazón dio un salto. ¿Yo lo dejé abierto? Se acercó. No, estaba cerrado, pero algo era distinto. Lo abrió, y esta vez las páginas no estaban en blanco. Había palabras, escritas con una tinta oscura, elegante, como si alguien las hubiera escrito con una pluma antigua. Leo comenzó a leer. Mañana Leo se despertará a las 7:12 sin necesidad de alarma. Dudará si levantarse, pero lo hará. En la cocina encontrará una taza que no recuerda haber dejado, y a las 10:34 recibirá un mensaje que cambiará su día. Leo se quedó inmóvil. ¿Qué? Miró el reloj. 7:11. Parpadeó. 7:12. Su corazón empezó a latir más rápido. No puede ser. Fue a la cocina. La taza estaba ahí, exactamente como decía. Esto no tiene sentido. Pasó la mañana inquieto, mirando el reloj, esperando. 10:34. Su móvil vibró. Un mensaje. Lo abrió lentamente, y lo que leyó era exactamente los que el libro había escrito. Leo dejó el teléfono sobre la mesa. Esto no es posible. Volvió al libro. Leyó el resto. Todo coincidía. Cada pequeño detalle, cada decisión, cada momento. Esa noche no pudo dormir bien, pero aún así se quedó dormido. Y el libro volvió a escribir. Los días pasaron, y cada mañana el libro contenía su día completo, sin errores, sin fallos, como si su vida ya estuviera decidida. Leo empezó a depender de él. Si algo iba a pasar, lo leía antes. Si tenía que elegir, el libro ya lo había hecho por él, y poco a poco dejó de cuestionarlo. Hasta que una noche, todo cambió. Se despertó de golpe, sin razón aparente. El cuarto estaba en silencio, oscuro, pero sentía algo extraño, como si no estuviera solo. Miró hacia el escritorio. El libro estaba abierto. Yo no lo dejé así. Se levantó lentamente, se acercó y miró la página. No era como siempre. No, describía el día siguiente. No hablaba de la mañana, ni de la tarde. Hablaba de ese mismo momento. Leo se ha despertado. Ha sentido que algo no está bien. Se acerca al libro y por primera vez duda en seguir leyendo. Leo retrocedió un paso. ¿Qué? El libro continuó escribiendo. Las palabras aparecían solas, en tiempo real. Porque esta vez el futuro no está completamente escrito. El corazón de Leo comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo que no? Las letras temblaron ligeramente, como si dudaran. Algo ha cambiado. El aire se volvió frío. La luz del cuarto parpadeó, y no ha sido el libro. Leo sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué? Silencio. Por primera vez, el libro no escribió inmediatamente. La tinta tardó, como si algo más estuviera decidiendo. Y entonces apareció una nueva línea, lenta, inestable. Leo no es el único que puede leer esto. El mundo pareció detenerse. Leo levantó la mirada. Y en el reflejo oscuro de la pantalla apagada de su ordenador, vio algo. Una silueta. Detrás de él, observando. Y el libro siguió escribiendo. Leo se quedó completamente inmóvil. No se atrevía a girarse. En el reflejo, la silueta seguía ahí, alta, oscura, quieta, observándolo. El libro escribió una nueva línea. Leo siente que no está solo, y esta vez no se equivoca. Su respiración se volvió lenta, controlada. No puede haber nadie. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. La tinta volvió a moverse. Si se gira ahora, la verá. El corazón le golpeó el pecho. No. Un leve sonido detrás de él,
como un paso. Su instinto gritaba que corriera, pero algo más fuerte lo mantenía ahí, mirando el libro, leyendo. Leo duda, y en esa duda, algo más decide por él. El aire se volvió más frío, más pesado, y entonces el libro escribió algo distinto, algo que nunca había escrito antes. Esta es la primera vez que alguien más interviene en la historia. Leo apretó los dientes. ¿Quién eres? Silencio. Pero no completo, porque ahora había una respiración, suave, justo detrás de él. El libro tembló ligeramente. No debería estar aquí. Leo tragó saliva. ¿Qué significa eso? La tinta se volvió más oscura, más irregular. El libro solo escribe un destino, pero ahora hay dos voluntades. Las luces parpadearon. La silueta en el reflejo se movió. Un paso más cerca. Y una de ellas no quiere que sigas leyendo. El libro casi vibraba, como si estuviera luchando, como si algo intentara detenerlo. Leo sintió un impulso, uno que nunca había tenido. Cerrar el libro, dejar de leer, romper el ciclo, pero no lo hizo. Quiero saber, la tinta se detuvo. Por un instante, nada ocurrió. Y luego, las palabras aparecieron de golpe. Entonces, ya no podrás ignorarlo. El reflejo cambió. La silueta ya no estaba detrás de él. Leo frunció el ceño. Se fue, pero el libro no respondió, porque en ese momento algo tocó su hombro. Un contacto frío, real. Leo giró bruscamente y lo vio. No era una persona. No del todo. Era como una figura hecha de sombras, pero con detalles que parecían suyos. Sus mismos ojos, su misma forma, pero distorsionada. «Tú», susurró Leo. La figura inclinó la cabeza. Dejaste de seguir el guión. La voz era suya. Pero no. ¿Qué eres? La figura dio un paso hacia él. Lo que el libro no puede controlar. El libro detrás de Leo se abrió de golpe. Las páginas comenzaron a pasar solas, rápido, desesperado. Esto no estaba escrito. La figura sonrió levemente. Exacto, se acercó más. Porque no todo el futuro pertenece al libro. Leo retrocedió. Entonces, puedo cambiarlo. La figura se detuvo, lo miró fijamente y por primera vez no sonrió. Sí, silencio. Pero cada cambio tiene un precio. El libro dejó de pasar páginas. Se quedó en una nueva, vacía, esperando. La tinta comenzó a formarse lentamente, pero esta vez no escribía sola. Se detenía, como si esperara, como si Leo tuviera que decidir. La figura señaló el libro. Ahora no solo lees tu futuro. Se inclinó ligeramente hacia él. Ahora lo escribes. El corazón de Leo latía con fuerza. El silencio llenó la habitación. El libro abierto, la página en blanco, la figura observando. Y Leo, por primera vez, sin saber qué iba a pasar después. La página en blanco respiraba. No de forma literal, pero así se sentía. Como si el libro estuviera vivo, esperando. Leo no se movía. Su reflejo, su otra versión, tampoco. Ambos miraban el mismo punto. La página. «Escribe», dijo la figura con su misma voz, pero más profunda. Leo tragó saliva. «¿Qué pasa si no lo hago?» La figura ladeó la cabeza. «Entonces alguien más lo hará». El aire se tensó. El libro tembló ligeramente. La tinta apareció, pero no formaba palabras. Solo manchas, indecisas. «Siempre ha estado escribiendo por ti», continuó la figura. «Decidiendo por ti». Leo apretó los puños, pero ahora la figura dio un paso más cerca. «Ahora tienes elección». Silencio. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un sonido seco. Tic, tic, tic. Leo miró el libro, luego a la figura. «¿Y tú qué quieres?»
La figura sonrió levemente. «Que elijas». «¿Por qué?» «Porque yo soy lo que ocurre cuando no lo haces». Esas palabras cayeron pesadas, reales. Leo bajó la mirada hacia la página. La tinta comenzó a formar una frase, pero incompleta. Leo toma una decisión y se detuvo. Como si no pudiera continuar, como si necesitara algo más. «No puede seguir», susurró Leo. «No», respondió la figura. «Ya no». El libro estaba limitado. Por primera vez, Leo sintió algo extraño. No miedo, no duda, algo nuevo. Control. «Entonces», dijo lentamente, «esto depende de mí». La figura asintió. «Siempre dependió de ti». Leo respiró hondo. Extendió la mano. La tinta reaccionó, se movió hacia sus dedos, como si lo reconociera, como si lo esperara. El momento se volvió pesado, importante, irreversible. Y entonces Leo tocó la página. La tinta se expandió. No escribió sola. Se movió con él, siguiendo su intención, siguiendo su pensamiento. Las palabras comenzaron a formarse, pero no como antes, no como destino, sino como decisión. La figura lo observaba en silencio, por primera vez, sin intervenir. El libro brilló suavemente. Las páginas dejaron de moverse. Todo se detuvo, excepto la mano de Leo y la tinta que ahora obedecía. Pero justo en ese instante, la luz del cuarto se apagó. El libro se cerró de golpe. ¡Bam! La oscuridad llenó todo. Leo retrocedió. Que la figura desapareció. El aire cambió. El silencio ya no era el mismo. Algo más había entrado. Y en la oscuridad, una voz distinta susurró. «No eres el primero que intenta escribir su propio final». Leo sintió un escalofrío. «¿Quién está ahí?» No hubo respuesta inmediata. Solo el sonido de páginas pasando solas en la oscuridad, y cuando la luz volvió, el libro estaba abierto otra vez, pero ya no en la misma página. Ahora había muchas, demasiadas, todas escritas, todas diferentes, todas posibles, y en cada una, Leo tomaba una decisión distinta, y en algunas no sobrevivía. El corazón de Leo se detuvo por un instante. «Esto no puede ser». La voz volvió. Más cerca, más real. «Ahora ya sabes lo que realmente es este libro». Silencio. «No muestra tu futuro». Una pausa. «Muestra todos». El libro comenzó a pasar páginas lentamente, una por una, como si quisiera que eligiera, como si algo más también estuviera esperando su decisión. Las páginas se detuvieron. El silencio se volvió absoluto. Leo no respiraba. Frente a él, el libro abierto mostraba cientos de posibilidades. En una salía corriendo. En otra destruía el libro. En otra se quedaba paralizado. Y en algunas todo terminaba mal, muy mal. «No», susurró. «Esto no puede ser mi vida». La voz en la oscuridad respondió. Siempre lo fue. Leo giró lentamente la cabeza. Esta vez no vio una figura clara, solo una presencia, más profunda que la sombra anterior, más antigua. «¿Quién eres?» Las páginas vibraron. «Soy lo que observa cuando decides». Una pausa. «Y cuando no lo haces». El libro comenzó a brillar tenuemente, no con luz cálida, sino con algo más frío, más neutral. «Tienes acceso a todas tus posibilidades», continuó la voz. «Entonces puedo elegir la mejor», dijo Leo rápidamente. Silencio. Luego, una leve risa, y eso no cruel, pero tampoco amable. «No existe la mejor». Las páginas comenzaron a moverse solas, mostrando escenas. En una, Leo elegía con seguridad, pero perdía a alguien importante. En otra, dudaba, y eso lo salvaba. En otra, intentaba controlar todo, y lo destruía todo. Cada elección crea una pérdida.
El corazón de Leo se aceleró. Entonces, ¿qué sentido tiene elegir? La voz se acercó. Ya no era solo un eco, era presencia. Ese es el único sentido. El libro dejó de moverse. Una sola página quedó abierta, en blanco, pero no completamente. En el centro, una única línea comenzó a formarse. Leo debe elegir sin saber. Leo apretó los dientes. Eso no es justo. Nunca lo ha sido. El aire se volvió más pesado, más real. Antes el libro elegía por ti. Una pausa. Ahora, tú cargas con el peso. Leo miró sus manos. Temblaban. ¿Y si me equivoco? Silencio. Luego, la respuesta más honesta que había escuchado. Te equivocarás. El mundo pareció detenerse. Pero esta vez, no por miedo. Por verdad. Leo respiró hondo, largo, profundo, y por primera vez desde que todo comenzó, cerró el libro. No con miedo, no con duda, sino con decisión. El sonido resonó en la habitación. Clac. La voz guardó silencio. Las luces dejaron de parpadear. Todo volvió a la normalidad, o al menos eso parecía. Leo se quedó de pie, mirando el libro cerrado. «No quiero saberlo todo», murmuró. «Quiero vivirlo». Silencio. Pero esta vez no había presencia, no había observador, no había sombra, solo él. Y el libro, inmóvil, callado, como si hubiera aceptado algo. Leo se alejó lentamente. Se sentó en su cama, miró la ventana. La noche seguía ahí. Tranquila, normal. Pero justo cuando estaba a punto de relajarse, escuchó algo. Un leve sonido. Detrás de él, giró la cabeza. El libro seguía cerrado, pero una fina línea de tinta comenzó a deslizarse por el borde, como si intentara salir, como si aún no hubiera terminado. La línea de tinta se deslizó lentamente por el borde del libro, viva, silenciosa, como si respirara. Leo no se movió. Esta vez no sintió miedo. Sintió algo distinto. Comprensión. Se levantó despacio. Se acercó. Y colocó su mano sobre la cubierta. «No», susurró. «Ya no decides tú». La tinta se detuvo. Por un instante, todo quedó inmóvil. Luego, el libro se abrió solo, pero no con violencia. Con suavidad. Como si aceptara ser visto. Una última vez. La página en blanco lo esperaba. Sin palabras, sin destino, sin instrucciones, solo espacio. Leo respiró hondo. Y por primera vez no buscó leer. Cerró los ojos y pensó. No en el futuro perfecto. No en evitar errores, sino en algo más simple, más real. ¿Qué quería hacer ahora? La tinta apareció, pero no corrió sola. Se movió con él, con su intención, con su elección, y escribió. Leo elige vivir sin saber lo que viene, y aún así avanzar. La página brilló, no como antes. Esta vez era cálida, profunda, viva. El libro tembló suavemente, y entonces algo imposible ocurrió. Las palabras comenzaron a desvanecerse. No borrándose, sino liberándose, como si ya no necesitaran estar escritas, como si el futuro ya no necesitara un guión. Leo abrió los ojos. El libro estaba cambiando. Las páginas se volvían blancas, una por una, hasta que no quedó ni una sola palabra, solo hojas vacías, libres. «Así es como debía ser», susurró una voz. Leo levantó la mirada. La presencia estaba ahí, pero ya no era oscura, ni pesada. Era clara, ligera, como un eco en paz. «El libro no era tu destino», continuó. Hizo una pausa. «Era tu miedo a no tener uno». Leo bajó la mirada al libro. «¿Y ahora?» La voz respondió, suavemente. «Ahora, tu vida no se escribe antes, se vive». El libro se cerró por sí solo, pero esta vez no tenía peso. Leo lo sostuvo entre sus manos. Era solo un libro,
Nada más. Sonrió levemente y lo dejó sobre el escritorio. Se acercó a la ventana. La noche estaba ahí, igual que siempre, pero él no, porque ahora entendía algo que cambiaría todo, que no saber el futuro no es una debilidad, es el mayor espacio para ser libre, y que vivir no es seguir un guión, sino escribirlo mientras ocurre. Leo apagó la luz, se acostó, y esa noche durmió sin miedo, sin necesidad de saber, sin necesidad de controlar. Y por primera vez, el libro no escribió nada, porque ya no hacía falta. Fin.